Lunes llega el 18 ya, comenzamos semana, espero que sea buena. María Mercedes, buen día para ti. Muy buenos días, Robert. Buenos días también, amigos que nos acompañan, que se unen a nuestra señal para informarse inicio de semana con todas las energías, también para informarles. Importante saber que nos acompañan, hay mucho para compartir lo que ha sucedido en las últimas 48 horas. Así es, tenemos siempre la información más destacada. Empezamos contándoles que el subsidio a los combustibles es un tema que no está siendo tratado aún por el Ejecutivo, según aclaró ya el Ministerio de Energía. La ministra del ramo, Andrea Robo, señaló que en la actualidad se mantienen mesas técnicas de trabajo referente a estos puntos. Veamos. El gobierno por el momento ha dejado de lado el análisis del subsidio de las gasolinas extra y Ecopaís. Desde el Ministerio de Energía enfatizan que el tema actualmente no está siendo tratado, que las reuniones en materia de combustibles que se desarrollan con los gremios e instituciones del Estado son para revisar y analizar los mecanismos para optimizar los ingresos del Estado. En el tema de subsidios no se ha tomado una decisión ni se ha hecho un anuncio oficial. Son análisis internos que lo estamos llevando a cabo en el Ejecutivo. Es así que Andrea Robo, titular del ramo, indicó que el precio de los combustibles permanecerá intacto, sin ninguna modificación ni estrategia de focalización del subsidio. No se han tocado los subsidios, ese es un tema que en este momento no se lo está tratando y que nosotros lo mencionaremos como Ejecutivo en el punto en el que sea necesario. En materia energética, la secretaria de Estado señaló que la apuesta va por 3 ejes: el fortalecimiento de la inversión, trabajar en estrategias de eficiencia energética y seguir implementando el plan de emergencia. A la par de hacer las inversiones, también son estrategias de eficiencia energética para que la demanda no crezca de una manera exponencial. Dice que la situación hidrológica ha permitido mejorar el panorama, pero que se tendrá que trabajar en un manejo eficiente de los embalses. Tenemos apoyo internacional también para una asesoría estratégica en la optimización de los embalses, pero además también la inclusión de nuevos proyectos de generación para que no volvamos a tener estas fluctuaciones que salen del control y que nosotros podamos realmente tener un sistema energético soberano. Arrobo finalizó indicando que la llegada de la barcaza de emergencia para la generación de energía sigue en pie, que el déficit de 450 megavatios registrados del año anterior se están cubriendo, pero que se necesita un recurso que produzca energía adicional para abastecer un posible aumento de la demanda, informó Mauricio Sánchez. A menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. El dato electoral. Ejerce un voto informado. Conoce los anexos de las 11 preguntas del referéndum y Consulta Popular 2024 en nuestro portal institucional. Encuentra más información en nuestras cuentas oficiales www.cne.gov.es y en CNE App. Hasta la próxima. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. Continuamos con las noticias. La Fiscalía General del Estado convocó al expresidente de la República, Guillermo Lasso, al exdirector del SNAI, Fausto Cobo, al exministro del Interior, Patricio Carrillo, y todos los exintegrantes de la Comisión de Pacificación Carcelaria a rendir una versión libre y voluntaria sobre la gestión realizada en el año 2022. Esto como parte de las investigaciones por el caso Metástasis. Buena parte del caso Metástasis se circunscribe a las actividades criminales que se registraban al interior de los centros penitenciarios de Ecuador. Con la finalidad de indagar en este tipo de acciones, la Fiscalía General del Estado convocó al expresidente de la República, Guillermo Lasso, a rendir una versión libre y voluntaria con el objetivo de brindar detalles sobre la política carcelaria implementada durante su gestión.
En un comunicado, el exmandatario dijo que se trata de un pedido de una de las procesadas, mas no de una iniciativa de la Fiscalía. Además, reiteró su predisposición para colaborar con el sistema de justicia a fin de que se pueda llegar a la verdad de los hechos. El exdirector del SNAI, Fausto Cobo, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, y otros funcionarios de ese gobierno también están llamados a comparecer. Los exintegrantes de la Comisión de Pacificación Penitenciaria también están bajo la lupa de las investigaciones, luego de que se revelara la participación de varios de sus miembros en actividades ilícitas. La excomisionada, la colombiana Claudia Garzón, fue acusada de una presunta colaboración con una organización criminal a la cual habría concedido varios favores y beneficios penitenciarios. Informó Álvaro Terán. Y en la segunda audiencia del caso Metástasis, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, dictó prisión preventiva para el exlegislador rocorreísta Ronnie Aliaga y dispuso que se oficie al Interpol para la difusión de una alerta roja a nivel internacional y se efectúe la ubicación y captura. No existen pruebas de ninguna naturaleza que respalden estas acusaciones. Contrario a estas declaraciones, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, asegura que sí existen pruebas suficientes sobre la participación del ex legislador correísta Ronnie Aliaga en la red criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero. Por ello dispuso que se oficie a la Interpol para que emita una orden de difusión roja a nivel internacional para su ubicación y captura. La fiscal general del Estado señaló durante la segunda audiencia del caso Metástasis que Ronnie Aliaga, alias Russo, habría sido el operador político de Norero y sus aliados en la Asamblea Nacional, y su misión era silenciar las denuncias levantadas en contra de la organización criminal a la que pertenecía. Durante esta audiencia, la Fiscalía vinculó a 13 nuevos implicados, los cuales se suman a las 39 personas vinculadas a esta red criminal en el mes de diciembre del 2023. De los 13 nuevos vinculados, 4 cuentan con prisión preventiva, 8 con medidas sustitutivas y la excomisionada de Pacificación Penitenciaria, Claudia Garzón, deberá presentarse mensualmente en la Corte de Justicia de Quito. El juez de la Corte Nacional ordenó la retención de las cuentas y la prohibición de enajenar bienes para asegurar el pago de una posible multa y reparación por parte de los procesados, informó Álvaro Terán. El Consejo de la Judicatura suspendió a 7 jueces de la Corte Provincial del Guayas y a un secretario. El presunto cometimiento de faltas gravísimas al verse involucrados en el caso Purga serían las causas de la suspensión. 3 meses sin sueldo, sin poder actuar como jueces y el inicio de procesos disciplinarios en su contra. Afrontan 7 magistrados de la Corte Provincial del Guayas y un secretario judicial de San Borondón. Esto luego de que el Consejo de la Judicatura decidiera suspenderlos por verse involucrados en el caso Purga por presunta delincuencia organizada. Uno de los requisitos indispensables para ser juez es que genere confianza. Entonces, ahora que ha sucedido este caso, obviamente eso queda bastante minado, y para que se defiendan en el ámbito penal, porque tienen todo el derecho de ejercer esa defensa, pero que lo hagan desde una posición de ciudadanos. No pueden continuar siendo jueces mientras están inmersos en este proceso. Entonces, el Consejo de la Judicatura lo que hizo el día de hoy es suspender. Entre los 7 jueces suspendidos está Fabiola Gallardo, quien en calidad de presidenta de la Corte Provincial del Guayas habría aprovechado su posición para ofrecer arreglos procesales beneficiando al crimen organizado a cambio de dinero. Se encargó a otros jueces que ocupen los despachos para que atiendan las causas, de tal manera que el servicio judicial está cubierto de manera inmediata, pero estamos trabajando con un número menor de jueces del que se necesita. Por lo tanto, vamos a también hacer un proceso rápido para temporalmente y de manera encargada
subir algunos jueces de primer nivel. Durante esta suspensión de 3 meses, el Consejo de la Judicatura realizará una investigación a cada juez y funcionario judicial y de determinar que incurrieron en una falta grave o gravísima, podrán ser destituidos de sus cargos. Hoy estamos en un Consejo de la Judicatura que no va a tolerar hechos que vayan en contra del deber y la función que deben cumplir hacia la ciudadanía. Informó Valeria Navarro. El Consejo de la Judicatura reformó el reglamento para la selección de jueces y conjueces, esto en la Corte Nacional de Justicia, con el objetivo de garantizar la transparencia y la participación ciudadana. ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Qué tan relevantes pueden resultar? Aquí los vamos a contar. Acogiendo el clamor ciudadano, el Consejo de la Judicatura realizó varias modificaciones al reglamento para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Un juez no se trata solo de que tenga el título de juez. El juez tiene que demostrar todos los días que es un juez probo, que es un juez que tiene conocimiento y que genera confianza. Las reformas permiten a la Judicatura evaluar con mayor rigurosidad y transparencia a los postulantes del concurso. Si nosotros tenemos un comité de expertos evaluadores de alta calidad, con seguridad vamos a tener jueces designados de alta calidad. También se busca incentivar la participación de abogados en libre ejercicio y docentes universitarios y así garantizar la transparencia e idoneidad de los magistrados. Era necesario, por ejemplo, valorar de mejor manera lo que estaba considerado antes el PhD. Se agregó para el caso del ejercicio profesional, por ejemplo, los reconocimientos que pueden obtener por su actuar y su accionar como abogados en litigio. Además, existen reformas de género. Las participantes mujeres indican gozarán de una bonificación especial en el concurso. Se estableció que haya 2 puntos en la calificación de méritos por el hecho de ser mujer, como una medida que compense las situaciones de la diferencia histórica que existe entre hombres y mujeres. El Colegio de Abogados de Pichincha mira con optimismo esta reforma, pues asegura es urgente incorporar jueces probos en la justicia ecuatoriana. La solicitud de que se pueda hacer público dicho proceso en todas sus fases va a permitir que tengamos más postulantes de la Academia de Libre Ejercicio, así como también, obviamente, la función judicial. Pero eso va a dar transparencia y publicidad y con ello, con seguridad, vamos a tener jueces de alto nivel. Informó Álvaro Terán. Y tras varios anuncios de especulaciones y rectificaciones, el presidente de la República, Daniel Noboa, finalmente informó que el impuesto al valor agregado se incrementará al 15% y no a 13%, como inicialmente se había proyectado. ¿Cuándo entrará en vigor esta alza tributaria y cuánto tiempo se mantendrá en vigencia? Enseguida le contamos. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto con el cual dispone el incremento temporal del impuesto al valor agregado al 15% desde el próximo 1 de abril. Esta medida fue adoptada por el Ejecutivo una vez que el Ministerio de Finanzas emitió un dictamen favorable en el que justifica la necesidad económica de elevar el tributo durante todo el 2024. El alza tributaria, a decir de expertos, incrementará de manera sustancial la recaudación para el Estado. Representará más de 2.100 millones de dólares. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo se mantendrá el IVA al 15%? Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas, también ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. Para algunos economistas, la recaudación permitirá al gobierno paliar la crisis fiscal y enfrentar con mayor comodidad el conflicto interno. Se está utilizando la idea de que vamos a financiar parte del conflicto interno con todo esto, pero no hay que olvidarnos que hay que financiar salud, hay que financiar educación. Sin embargo, otros economistas también creen que varios productos, incluso aquellos no gravados con este impuesto, podrían experimentar un alza en su valor. El IVA incrementará el precio final de los bienes. Si las medicinas no tienen IVA, el traslado de las medicinas, es decir, el uso del transporte sí tiene IVA.
Si se produce una reducción del poder adquisitivo de los ecuatorianos, expertos avisoran un incremento en la tasa de inflación, lo cual requerirá de continuos controles gubernamentales a fin de combatir la especulación, informó Álvaro Terán. Es tiempo de contarles que la nueva reforma a la seguridad social es un hecho. El presidente del IES anunció que a finales del año enviará el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta propuesta dista mucho de la presentada por el anterior Consejo Directivo. ¿Cuáles son los cambios que se plantea? Miremos. La crisis que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca ser resuelta a toda costa. Y desde la administración de Augusto de la Torre se habla de un proyecto reformatorio que será presentado en el Legislativo. Sin embargo, las propuestas del anterior Consejo Directivo y el actual son completamente distintas. El nuevo Consejo Directivo, por ejemplo, habla de un incremento progresivo en el valor de las aportaciones. Tenemos que subir por lo menos 4% en 30 años y posiblemente esa es una de las soluciones. También están las preguntas. Les cuento que yo soy partidario de subirla, pero es un tema que lo hemos conversado informalmente. Es decir, cuando tienes que hacer cosas, puede ser que haya que hacer cosas que no nos gusten. Ni siquiera lo hemos discutido en el Consejo Directivo. Lo hemos planteado públicamente, porque es lo que la gente nos está pidiendo. El directorio de Augusto de la Torre descartó dichas propuestas y en su lugar optó por un gradual incremento en los años de aportación. Pero sí se proponía un cambio a los años de aporte. Primer cambio. Segundo cambio que propusimos, que se cotice sobre 14 sueldos. Al momento, los afiliados solo pagan a los aportes con base a 12 sueldos. Ese mismo Consejo Directivo también impulsó un cambio en la fórmula de cálculo para acceder a la pensión jubilar. Y esa fórmula es una fórmula que toma en cuenta no solo los años de aporte y la edad, sino también la expectativa de vida al momento de jubilarte. El actual presidente del IES, Enrique Peña, coincide con esta propuesta, aunque no descarta modificar a futuro la edad de jubilación. La jubilación estaba pensada para que usted se jubile a los 65 años y viva más o menos 6 años más en promedio. A los 71 ya se moría. Hoy, el promedio de población ecuatoriana, el promedio de vida para los hombres es de 81 años. Trabajadores, pensionistas y afiliados esperan que estas propuestas altamente conflictivas sean puestas en su consideración para evaluar su pertinencia y viabilidad. Ellos no tienen ningún derecho de hacerlas solos. Ellos tienen derecho de llamar a nosotros que somos los dueños de la institución, llamarnos y decir conversemos. Informó Álvaro Terán. Y mucha atención porque al retornar vamos a contarles de qué se trata esta nueva tabla que ha fijado el Ministerio de Trabajo sobre las remuneraciones de los empleados públicos. Al retornar le contamos los detalles. Estamos de regreso con las noticias y como lo anunciamos, el Ministerio de Trabajo emitió una directriz de cumplimiento obligatorio en la que fija las remuneraciones mensuales unificadas de los funcionarios públicos. ¿Cuál será el techo salarial para los trabajadores del Estado? Enseguida le contamos. Ganar más que el presidente de la República está prohibido por la Ley Orgánica del Servidor Público. Sin embargo, en el país existe un capitán de la flota petrolera que percibe más de $12,000 mensuales y un odontólogo de la Corporación Eléctrica del Ecuador que gana más de $16,000 al mes. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que hay 1,000 casos como estos en Ecuador. Y para rever estas irregularidades, se emitió un acuerdo ministerial, el cual establece una tabla de 10 niveles que fija las remuneraciones de empleados públicos de nivel jerárquico superior. A la cabeza de esta lista está el presidente de la República, quien percibirá un sueldo de $5,072 mensuales. Le sigue el vicepresidente, quien ganará $4,869, y los ministros de Estado ocupan la octava casilla y obtendrán una remuneración de $4,463. Desde la séptima casilla, fijada en $4,283, hasta la primera tasada en $2,115, se distribuyen alcaldes, asambleístas, directores departamentales y asesores de las diferentes entidades estatales. Las instituciones públicas tienen la obligación de ajustar las remuneraciones de sus servidores de manera inmediata.
y la Contraloría General del Estado será la encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa, informó Álvaro Terán. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, asegura que después de llevar a cabo la consulta popular, impulsará la creación de un nuevo código laboral que reemplace al existente. ¿Qué aportes se puede incluir en esto? Vamos a contarles. El gobierno de Daniel Noboa anunció que buscará reemplazar el actual Código del Trabajo, el cual está vigente desde 1938. Esta acción, indicó la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se llevará a cabo tras la consulta popular. Esta ministra de Trabajo se ha comprometido a ir como paso siguiente a la presentación de un nuevo Código de Trabajo en el Ecuador. Trabajadores y sindicatos creen que es necesario impulsar modelos que regulen las nuevas formas de trabajo. Para ello exhortan a la ministra a tomar en cuenta un proyecto presentado anteriormente por ellos en el legislativo. Discutamos ese código que tenemos presentado ahí en la Asamblea, que está discutido ya hasta más de 100 y pico de artículos. Nosotros lo que no estamos de acuerdo, ecuatorianos, a las reformas, a parches. Por otro lado, expertos laborales recomiendan que el nuevo código debe centrarse en incrementar la tasa de empleo y generar condiciones seguras para los trabajadores. No todos los trabajos se ejecutan 8 horas diarias en un solo lugar, se abre y se cierra. Ahora hay necesidad de trabajar en distintas modalidades contractuales, en distintos horarios. A veces ni siquiera es necesario ir a un lugar de trabajo. El trabajo remoto funciona muy bien. Ahora necesito trabajar en turnos de 12 horas, de 14 horas, de 18 horas. Hay que ir cambiando. Ahora bien, las conquistas laborales, sostienen, no deben perderse, pero sí deben adecuarse a la modernidad tecnológica y empresarial. Una regresión de derechos del trabajador sería decir, a partir del nuevo Código del Trabajo no vamos a tener décimos. Imposible. Eso está prohibido por la Constitución. Probablemente este nuevo Código del Trabajo va a traer nuevas formas de contratación. Vamos a un poco ver lo que ocurre en el mundo y nos vamos a adaptar a la realidad del mundo. Vamos a tener mejores decisiones y directrices respecto del teletrabajo. Vamos a tocar estas finas hebras tan complejas como la jubilación patronal. La ministra aún no ha adelantado los temas que podrían incluirse en este nuevo código. Sin embargo, probablemente estos llegarán una vez que sean recibidos los resultados de la pregunta del trabajo por horas en la consulta popular, informó Álvaro Terán. El Consejo Ampliado de la CONAIE encabezará la oposición a la consulta popular propuesta por el Ejecutivo. El presidente de esta organización, Leonidas Issa, asegura que impulsará la campaña por el no en las 11 preguntas del referéndum del próximo 21 de abril. ¿En qué argumentos fundamentan esta decisión? Ya le contamos. Autoridades. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador rechazó íntegramente la consulta popular impulsada por Daniel Noboa e indicó que iniciará la campaña por el no en las 11 preguntas del referéndum. Decidimos de manera unánime ir en esta consulta popular por el voto, en la consulta popular votar no todos los pueblos y nacionalidades. El presidente de la CONFENIAE se plegó a la posición de Issa y señaló que el no en la consulta también significa un rechazo a la gestión de Daniel Noboa. No podemos negar, el pueblo, las bases, las comunidades saben que este gobierno acabó de condonar a los empresarios evasores de los impuestos y nos acaba de viabilizar del 12 al 15% del IVA. La consulta sobre el contrato laboral por horas ha sido una de las más cuestionadas por la CONAIE, pues asegura que afectará directamente a los derechos de los trabajadores. Pues significa una regresión de derechos y precarización laboral, así como la intención de suscribir a los tribunales de arbitraje internacional que presentan un grave riesgo para la seguridad y la soberanía jurídica del Estado ecuatoriano. Durante el Consejo Ampliado, la CONAIE insistió en la necesidad de trabajar en la focalización de subsidios con el objetivo de salvaguardar los intereses de los sectores más vulnerables, informó Álvaro Terán.
Priscila Cadena, vamos contigo. Ella se encuentra en el sur de la ciudad de Quito, sector de Chiriacu. Ahí se realizan operativos antidelincuenciales. Miremos. Priscila, querida, buen día. Adelante. Gracias, compañeros en estudios, amigos, muy buenos días. En efecto, continuamos en este operativo acompañando a la Policía Nacional en el sector de Chiriacu, al sur de la capital. Hemos ingresado a un predio que se encuentra abandonado. La acumulación de basura, incluso se han vulnerado las seguridades del ingreso. Hace algunos años esto funcionaba como un centro infantil, sin embargo pues se trasladaron a otro espacio y quedó abandonado, lo que nos ha dicho ya la Policía Nacional, que pertenece al municipio capitalino. Mientras tanto, acá se han encontrado cerca de 13 personas, son 3 jóvenes incluso que no superan los 25 años de edad, pero que están pernoctando en estas instalaciones. Y como ustedes van a ver en las imágenes, pues realmente no es un sitio óptimo para que puedan convivir los jóvenes. El mayor Giovanni Benítez, jefe de operaciones de la Policía Distrito de Eloy Alfaro, nos acompaña esta mañana. Mayor, muy buenos días. ¿Qué les dicen los jóvenes acerca de por qué se encuentran viviendo en estas condiciones? Usted me decía, incluso no tienen documentación. Sí, gracias, muy buenos días. Y nosotros como policía siempre estamos interviniendo estos lugares que se encuentran prácticamente abandonados. Y pues al ingresar a estos predios encontramos a personas que se dedican a la chambería, como ellos lo dicen, ¿no? A reciclar. Personas muy jóvenes, personas extranjeras, sin documentos, personas que se encuentran o que son consumidores de igual forma, ¿no? Y pues nosotros lo que hacemos es el registro, verificamos qué es lo que se encuentra, y como ustedes ven aquí, se encuentran planchas, se encuentran accesorios de teléfonos, y pues que esto genera inseguridad aquí al barrio. Nosotros pedimos a las autoridades, a las entidades y autoridades correspondientes que estos espacios se recuperen, que no sean albergue para estas personas que no tienen su hogar, que vienen de hogares disfuncionales. Y pues eso es lo que nosotros necesitamos, que las entidades correspondientes operen en estos lugares para sacar estos focos de inseguridad que ponen en zozobra a la ciudadanía. Mayor, el objetivo es recuperar estos espacios. Acá los ciudadanos y quienes viven y tienen algunos comercios en el sector de Chiriacu se encontraban muy preocupados porque esta no es una problemática nueva, sino ya viene desde hace algunos años insistiendo a las autoridades, tanto policía, tanto municipio capitalino. ¿Qué se va a hacer con estos jóvenes? Bueno, estas personas pueden acceder a una mejor vida, ¿no? Nosotros tenemos albergues aquí, hemos trabajado conjuntamente con estas entidades y hemos a las personas habitantes de calle hemos puesto en consideración, más sin embargo ellos tienen la voluntad de ir o no ir. Sin embargo, el día de hoy tengo entendido que acaba de asistir Patronato San José justamente para trasladarles a estos lugares. Lastimosamente, estas personas, como son consumidoras, no tienen un tratamiento propio, ellos no acceden a estos lugares, porque ahí una de las reglas es no consumir, es tener durante el día un oficio, en las noches ir a descansar, pero justamente por esto no acceden estas personas. Bien, gracias al mayor Giovanni Benítez, jefe de operaciones del distrito Eloy Alfaro, por esta información. Bueno, en buena hora, porque cerca de las 10 de la mañana ya nos han indicado que va a venir una brigada del Patronato San José. Esperamos que también estos jóvenes puedan acogerse a los albergues que tiene el municipio capitalino. Les decíamos que son personas extranjeras que no cuentan con documentación, y la policía lo que va a hacer en este momento es el retiro de los colchones y también de las cobijas y de lo que se ha instalado acá como cuartos improvisados en un espacio totalmente abandonado, en muy malas condiciones, que obviamente pues se necesita que ya se recupere este espacio por tranquilidad de los vecinos, sobre todo del sector de Chiriacu. Ahí vemos ya en las imágenes como la policía está desalojando a estos 3 jóvenes que se encontraban pernoctando en un espacio abandonado, un predio abandonado en el sector de Chiriacu, al sur de la ciudad. Se hace el registro pertinente, como les decíamos, no contaban con los documentos de identidad y se espera que sean ya trasladados a un albergue del municipio capitalino. Es la información que tenemos hasta el momento. Seguimos en estudio. Muy buenos días. Gracias, Priscila. Lamentable la intervención en este punto. Digo lamentable porque son casas abandonadas que pertenecen a una institución pública. En este caso dicen pertenecer al municipio de Quito. Ahí se podría aprovechar de mejor manera y no darles inseguridad a los vecinos de este sector de Quito. Así que esperemos a ver qué dice el municipio de la ciudad frente a esto.
Continuamos con más noticias. Durante otra intervención militar en la cárcel de Sucumbíos, las Fuerzas Armadas encontraron varios objetos prohibidos camuflados entre paredes y colchones. Machetes, cuchillos, celulares, dinero y hasta droga. Fue lo que encontraron las Fuerzas Armadas en una nueva intervención de 2 días en la cárcel de Sucumbíos. Nos encontramos realizando operaciones de control de armas, munición y explosivos en el Centro de Privación de Libertad de Sucumbíos, obteniendo como resultados el decomiso de celulares, armas blancas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, presumiblemente marihuana, las mismas que han sido entregadas a las autoridades competentes para los trámites correspondientes. Este jueves 14 y viernes 15, el bloque de seguridad utilizó herramientas tecnológicas que sirvieron para encontrar objetos prohibidos, escondidos entre colchones, paredes y bajo tierra. Este medio tecnológico nos está ayudando para ya sobre el terreno poder conseguir y verificar la existencia de posibles caletas donde normalmente está acostumbrado este personal a esconder todo lo que no está permitido. La operación se realizó con la presencia de funcionarios del SNAI, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad, según dijeron los efectivos militares, de respetar los derechos de los PPL. El bloque de seguridad acá en Sucumbíos va a seguir con este tipo de intervenciones para buscar la seguridad integral tanto de la población como también de los privados de la libertad. Se registraron los pabellones de transitoria, de mínima y mediana seguridad, logrando sustraer extensiones eléctricas, ventiladores, pipas, módems, cuchillos, entre otros objetos. Al terminar con las intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas, los funcionarios del SNAI retomaron las actividades normales en esta prisión. Recordemos que en este mismo centro, hace semanas los militares sorprendieron a un agente penitenciario intentando ingresar al centro 2 destornilladores que guardaba en sus zapatos. Informó Mía Sabeli Carrera. Increíble realmente. La madrugada del pasado día sábado, personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional intervinieron en la cárcel 4 ubicado en el sector del Condado, en el norte de la ciudad de Quito. En la intervención se decomisaron varias armas blancas, teléfonos celulares o los consabidos smartphones y también algunos electrodomésticos. Veamos. El contingente militar y policial inició en horas de la madrugada del pasado sábado 16 de marzo. Respondiendo a las acciones de seguridad dictadas por el decreto de estado de excepción, grupos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresaron a la cárcel 4 del Condado en el norte de la urbe. Hemos realizado la intervención planificada del Centro de Rehabilitación Social número 2 del Condado. Actualmente estamos realizando o siguiendo los protocolos que han sido dispuestos en los centros de privación de libertad. Actualmente estamos haciendo las requisas y el retiro de elementos prohibidos en los diferentes pabellones de esta cárcel del Condado. Según las autoridades, en este centro de rehabilitación se encuentran 67 personas privadas de la libertad. Es considerado de mínima seguridad y en su interior permanecen políticos, ex policías y en la actualidad algunos de los vinculados en el caso Metástasis y Purga. Por parte de la policía han intervenido muchas unidades, tanto tácticas como investigativas, y este operativo empezó 4:30 de la mañana, logrando ingresar a establecer el orden acá y la requisa a las 6 de la mañana. Bueno, tenemos comunidades, como les dije, criminalística, policía judicial, grupos tácticos como el GIR y la HUMO. Delegados de la Defensoría del Pueblo acompañaron la intervención para constatar que no se violenten los derechos de los PPLs. En el contexto del operativo hemos tomado contacto aleatoriamente con varias personas privadas de la libertad, quienes nos han podido manifestar que lo han hecho de forma libre y voluntaria en el sentido de prestar la colaboración absoluta para que se realice este operativo militar. Por el momento no se ha registrado ningún incidente que amerite valorarlo como vulneración de derechos. En las pesquisas, los uniformados encontraron varios electrodomésticos, como microondas, licuadoras, neveras pequeñas, módem de wifi, entre otros objetos. Como armas blancas, como equipos tecnológicos que son prohibidos y no debidamente autorizados. Eso se está haciendo el levantamiento con la unidad de criminalística y posterior el ingreso como evidencias por parte de Policía Judicial. Enfatizaron que el operativo respondió a las acciones efectivas del estado de excepción y no a ningún intento de amotinamiento.
informó Mauricio Sánchez. Y en la frontera con Colombia, Fuerzas Armadas destruyeron un laboratorio de procesamiento de drogas. Por la infraestructura levantada a orillas del río Mira, estiman que tenía una capacidad para producir 15 toneladas mensuales. Se trata de un mega laboratorio que fue construido en una zona estratégica que desde el aire imposible divisarlo. Inteligencia Militar entregó las coordenadas, la infraestructura fue levantada a orillas del río Mira. Estiman que en la purificación de la hoja de coca trabajaban cerca de 80 personas. Un laboratorio que tenía una infraestructura que se extendía en 1000 metros cuadrados de construcción. La infraestructura contaba con áreas de producción, cocina, dormitorios. Estiman que pudo haber estado funcionando en lado ecuatoriano por al menos un año, con capacidad de producción de 15 toneladas mensuales. Más o menos se está impidiendo que ingresen a la economía criminal alrededor de 150 millones de dólares mensuales. El laboratorio clandestino estaba equipado con 3 calderas tipo hornos industriales, 200 galones de acetona, 2 cilindros metálicos de secado, 18 hornos microondas, 3 canecas de ácido clorhídrico, 4 balanzas, una empaquetadora, generador de luz, cocina industrial, 20 cilindros de gas, 2 congeladores, una prensa hidráulica, entre otros implementos. Y hemos dado un golpe contundente al narcotráfico. Cuando los helicópteros dejaban a las patrullas para la destrucción del laboratorio, una de las aeronaves recibió 3 disparos del lado colombiano, mientras personal militar repelió el ataque desde tierra. Ventajosamente no hubo uniformados heridos, tampoco afectaron la operatividad del helicóptero. Estos proyectiles no tuvieron ninguna injerencia en la parte estructural de la aeronave, por eso es que pudimos llegar a tierra firme. Quienes estaban trabajando aprovecharon conocer la zona y tenían una ruta de escape. En 2 canoas lograron huir por el río Mira, informó Iván Casamen. Vamos a Ibarra, ya operativos de control efectuados por la Policía Nacional permitieron la incautación de más de media tonelada de droga. Esta estaba camuflada en el doble fondo de un camión. Según las autoridades, el alcaloide, la droga, venía desde la provincia de Tulcán y tenía como destino puertos internacionales. El despliegue de los uniformados a lo largo de las carreteras del país sigue dando frutos en la lucha contra las organizaciones criminales. En esta ocasión, un camión que circulaba por el sector de Ambuquí en la provincia de Imbabura fue detenido con 708.864 gramos de cocaína. Esta captura se dio bajo el perfilamiento, es decir, verificando el vehículo, existía una sospecha porque el vehículo circulaba prácticamente vacío, circulaba únicamente el conductor. En estas circunstancias se logra parar la marcha del vehículo, realizar un registro con acompañamiento del CAN de nombre Sara, el cual dio una alerta posiblemente para sustancias. En ese momento se hace la inspección ocular y se puede verificar que existe una modificación en la parte de la plataforma. La droga había sido camuflada en el doble fondo de la tractomula y según el conductor venía desde la ciudad fronteriza de Tulcán con destino hacia Quito, para posteriormente ser llevada al puerto de Guayaquil. Se presume que esta droga era para un envío internacional, por eso hemos hablado que se afecta más o menos en 50 millones de dólares. El destino final podría haber sido Europa. Se está retirando del mercado alrededor de 7 millones de dosis. De igual manera, existió un aprehendido de nombres José Hernando B., de 64 años de edad. Una afectación importante que la Policía Nacional logró dar a las organizaciones narcodelictivas. La droga tiene efectivamente un identificativo en los ladrillos. Estamos realizando las investigaciones correspondientes. En su debido momento podremos establecer a quién pertenece esta droga o a través de qué grupo de delincuencia organizada trataban de llegar a los puertos. Asimismo, otro cargamento de droga, en este caso marihuana, fue también decomisado por la Policía Nacional. En este caso, una mujer fue aprehendida mientras transportaba 24 kilogramos de la sustancia vegetal por la provincia de Imbabura, informó Mauricio Sánchez.